Hola, hola. Bueno, si alguien me puede compartir en los comentarios si me escucho, porque no me puedo automonitorear, se los voy a agradecer muchísimo. Eh, bueno, pues me encantaría presentarme. Jeje. Bueno, pues el tema de ahorita, el siguiente tema, se llama Red Flags para el consumo responsable. Es un tema que les comparto con mucho cariño, puesto que es un tema que me ha resultado de suma importancia, tanto para mí como en general, ¿no? Para el resto de la población. Creo que no se habla mucho sobre eso, no se habla lo suficiente sobre eso. Entonces, agradezco muchísimo su atención y agradezco muchísimo el espacio. Entonces, quiero comenzar con una frase que es del doctor Osiris González, un mexicano que es activista psicodélico e investigador, alguien que ha impactado positivamente en mi vida y tiene una frase muy importante, se las voy a compartir. La libertad cognitiva es el derecho fundamental de toda persona a pensar de forma independiente, utilizar todo el espectro de su mente y tener autonomía en su química cerebral. Esto me parece muy importante de compartirlo porque creo que no se habla mucho sobre ello. Al final del día, esto es un derecho fundamental, es un derecho humano con el que convivimos y deberíamos ser conscientes de él, ¿no? Más adelante creo que quedará mucho más claro el por qué es indispensable tener esto claro. Y bueno, para empezar, vamos a hablar acerca de qué es la marihuana y qué se considera droga. Voy a hablar rápidamente sobre esto porque creo que ya la mayoría lo tenemos claro. Pero bueno, usualmente se le conoce a la droga marihuana como las flores de la planta del cannabis, lo que se conoce como cogollos. En general se fuman o, como ya vimos anteriormente, se consumen de forma alimenticia, ¿no? Lo podemos infusionar con ciertos alimentos. Denme un momento porque dicen que no se ve en mi pantalla, pero yo la estoy viendo aquí. Muy bien, entonces, no, creo que no se ve en mi pantalla. Pido una disculpa, en un momento voy a volver a compartir porque no sé por qué no se está viendo mi pantalla. Bueno, creo que ya la podemos visualizar. Perfecto. Entonces, nos quedamos en qué era la marihuana. Bueno, como les comentaba, la droga se conoce usualmente como a las flores de la planta del cannabis, que son los cogollos que naturalmente nos fumamos o también infusionamos con alimentos. Bueno, el principal compuesto activo del cannabis pues es el tetrohidrocannabinol, el que conocemos como THC, el que tiene los efectos psicoactivos. Y bueno, también tiene CBD. El CBD no tiene efectos psicoactivos importantes dentro del cuerpo, ¿no? No nos va a generar efectos psicoactivos, pero produce efectos terapéuticos bastante interesantes. Tiene potenciales de desinflamar y a todas otras afecciones. Entonces tiene un potencial terapéutico bastante interesante. Bueno, la marihuana actúa en el sistema nervioso central, provocando efectos que van desde la relajación, la euforia, hasta la alteración del juicio o la memoria a corto plazo. La marihuana se considera una droga porque tiene sustancias psicoactivas. Una sustancia psicoactiva es aquella que al ser consumida puede cambiar la percepción, el pensamiento, la emoción y la conducta de la persona a corto plazo. Esto es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Se genera el efecto, pero casi siempre es a corto plazo. Y bueno, siguiente. Entonces, ¿la marihuana es o no es una droga?
Pues bueno, desde la perspectiva médica y legal, una droga es toda sustancia que puede modificar funciones fisiológicas o psicológicas del organismo. En ese sentido, la marihuana cumple con esa definición. Entonces, sí, la marihuana sí es una droga. Para mí era importante como aclarar esto porque muchas personas siempre nos comentan que no, la marihuana no es una droga porque es una planta, ¿no? Creo que todos tenemos ese amigo marihuano que siempre nos dice, no, es que la marihuana no es una droga, pero al final dentro de la legislación de de la Organización Mundial de la Salud y de la FDA, que es la organización americana que, bueno, pues estamos muy apegados a ella, realmente sí está considerada una droga y es importante nombrarla como lo que es, ¿no? Es importante tener esto siempre en mente. ¿Por qué? Porque esto va a implicar cómo nos relacionamos con ella. Entonces, si ya entendimos que la marihuana es una droga, podemos hablar del consumo responsable hablando del consumo recreativo. Es importante hacer una distinción. Entendemos el consumo recreativo como el consumo lúdico, ¿no? O el consumo por gusto. Al final se habla mucho del consumo terapéutico y se trata de legislar mucho al respecto del consumo terapéutico. Sin embargo, poco se habla del consumo lúdico, ¿no? A veces está como más estigmatizado o tenemos más miedo de hablar de él porque tenemos este estigma, ¿no? De que consumir marihuana solo por gusto tal vez no está tan padre o no está bien. Sin embargo, pues sí podemos hablar de consumo responsable. Entra en el marco del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Alguien más adelante nos va a platicar sobre este derecho, sin embargo yo quería como hacer énfasis acerca de qué es el derecho libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad pues es el cual está reconocido en diversas constituciones y tratados internacionales de derechos humanos, como el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nosotros tenemos esta garantía y este derecho en el artículo 1 de la Constitución. Y se refiere a que cada individuo puede tomar decisiones sobre su vida, su cuerpo y estilo de vida. Ojo aquí, siempre y cuando no afecte los derechos de terceros ni el orden público. El uso lúdico del cannabis, cuando se ejerce de forma informada, voluntaria y sin dañar a otras personas, puede considerarse una expresión legítima de autonomía e individualidad. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué es el consumo responsable? Hablamos de consumo responsable siempre que tratamos de minimizar riesgos y de minimizar daños tanto a ti mismo como a terceros. Esto es importante porque entra en el marco de este derecho, ¿no? Entonces, si hablamos de consumo responsable a la hora de hablar de consumo de cannabis, tenemos que hablar de consumo lúdico, ¿no? Entonces, ¿podemos hablar de consumo lúdico? Sí. ¿Podemos hablar de consumo lúdico responsable? Sí. Y no solo podemos, debemos. Es una obligación. Es una obligación tanto nuestra como de el Estado garantizar información adecuada para que la gente pueda tomar decisiones objetivas y tener un consumo responsable. Entonces no solo es un sí, es un debemos de, ¿no? ¿Por qué sí podemos hablar de consumo lúdico responsable? Igual, como ocurre con el alcohol o el tabaco, se pueden establecer límites, contextos y criterios informados para minimizar riesgos y daños. No todas las personas que consumen lo hacen de forma compulsiva o problemática. Esto es importante tenerlo claro, ¿no? Porque a veces se tiene un estigma muy grande alrededor del marihuano, ¿no? La palabra marihuano inclusive se usa de forma despectiva o incluso insultante para referirse a alguien que tiene problemas de adicción o problemas de consumo, y creo que no es el caso. Y bueno, algo que quiero dejar muy en claro es que aquí se trata de promover el consumo responsable, que no es lo mismo de promover el consumo. Hay que reconocer que hay gente que ya lo hace y que va a haber mucha gente que lo haga, va a seguir habiendo gente que consuma y por tanto tienen derecho a tener información clara para reducir daños y tener acceso al cuidado de su salud sin estigmas, ¿no? Entonces, quiero dejar esto en claro, yo no estoy tratando de promover su consumo, estoy tratando de promover el consumo responsable en quienes ya consumen. Entonces, de pronto se va mi pantalla porque no puedo cambiar de diapositiva sin cambiar de ventana, discúlpenme. Ok, cuando hablamos de marihuana hay que entender algo muy importante.
Su potencial adictivo es mucho menor que el de muchas otras sustancias, legales e ilegales. El consumo responsable, informado y con límites es clave para reducir riesgos. ¿Qué hablamos de potencial adictivo o a qué nos referimos con potencial adictivo? Más adelante hablaré de ello, pero la marihuana como droga tiene un potencial adictivo, sí lo tiene y es importante dejarlo claro. He escuchado mucho allá afuera que dicen, no, es que la marihuana no genera adicción, y la verdad es que eso no es cierto. Es importante hablar claro y con información verídica para poder empezar a hablar de marcos más seguros. Entonces sí hay un potencial adictivo, sin embargo es muchísimo menor al de otras sustancias, ¿no? Entendiendo que la desintoxicación es mucho menos grave, no genera estos síntomas de abstinencia tan fuertes en estado físico y mental como otras sustancias. Ahora, existen estudios que sugieren que el acceso seguro al cannabis puede contribuir al reducir el consumo de opioides. Esto es súper importante porque la crisis de fentanilo nos está respirando aquí en la nuca. Realmente ya las zonas fronterizas están teniendo muchos problemas de consumo de opioides. Deben saber cómo está la situación ya en Filadelfia, y no creo que México esté preparado para sopesar una crisis de salud pública a ese grado, ¿no? Entonces hay que encontrar opciones para prevenir antes de estar en esa crisis. Ahora tampoco somos indiferentes a la crisis del cristal. Hay muchos jóvenes consumiendo metanfetamina, es un problema de salud pública muy fuerte. Pongo esto con énfasis porque anteriormente se nos hablaba mucho, ¿no? Creo que era muy común que se le dijera a la gente y sobre todo a las mamás y papás que tuvieran cuidado porque el consumo de marihuana era la puerta de entrada a consumo de otras drogas, ¿no? Que era la llamada droga de iniciación. Hay que recordar que la marihuana pasó por un fuerte periodo de estigmatización y de una guerra de comunicación negativa hacia ella, igual que muchos psicoactivos. Y bueno, se trataba de demonizarla, ¿no? De generar este miedo hacia ella. La realidad es que si actualmente observamos resultados y observamos con atención, nos damos cuenta que no es necesariamente así y que al contrario, la evidencia nos demuestra pues algo totalmente diferente, ¿no? No es una droga de acceso, una droga de iniciación, y al contrario, donde los jóvenes tienen acceso a cannabis de forma legal, de forma segura, pues hay menos incidencia en las drogas opioides, que tienen un potencial adictivo fuertísimo y que son un problema muy serio para la salud pública en estos momentos. Ok, entonces, como les comentaba anteriormente, ¿existe marihuana y dependencia? Sí. Hay que entender que hay 3 puntos que hay que diferenciar, ¿no? Hay que entender qué es abuso, qué es dependencia y qué es tolerancia, que son 3 cosas diferentes. El abuso se refiere al uso excesivo, inapropiado o dañino de una sustancia. La dependencia es una condición en que la persona desarrolla una necesidad física o psicológica de consumir una sustancia para sentirse normal o funcionar con normalidad. La tolerancia es cuando el cuerpo se adapta al uso frecuente de una sustancia y necesita dosis mayores para sentir los mismos efectos. Si bien la tolerancia puede ser un precursor de la dependencia, ya que al necesitar más sustancia la persona puede aumentar el consumo de forma progresiva, una persona que desarrolla tolerancia no necesariamente va a desarrollar dependencia. Entonces, ¿podemos hablar de dependencia cuando hablamos de marihuana? La respuesta es sí, sí podemos hablar de dependencia. Aproximadamente 1 de cada 10 personas que consumen marihuana desarrollan una dependencia. Por supuesto es una cifra pequeña, pero no somos ajenos a ella, tampoco es que sea inexistente. Y esta probabilidad va a aumentar si se empieza el consumo a temprana edad, si se comienza en la adolescencia. Ahora, como les comentaba antes, los efectos fisiológicos de la dependencia a la marihuana son casi nulos, son muy leves y no todas las personas los van a desarrollar. Una desintoxicación de marihuana no te va a generar síntomas. Sí llega a haber casos, pero son síntomas muy leves que pasan aproximadamente en las primeras 48 horas. Pero existe una dependencia muchísimo más fuerte que genera la marihuana en su mayoría, que es la dependencia psicológica.
Llamamos así cuando ocurre que una persona siente una necesidad de consumir una sustancia para regular su estado emocional, mental o funcional, aunque no exista una necesidad física evidente. Esto quiere decir que nuestra necesidad se vuelve, pues digamos, emocional y mental. Dependemos de ella para regularnos emocionalmente, dependemos de ella como única herramienta de afrontamiento, y eso lo vamos a abordar más adelante, ¿no? Entonces, es para mí muy importante dejar esto en claro, porque también creo que el otro lado de la moneda, cuando hablamos de marihuana, existen como polos muy opuestos que se contraponen mucho, donde está el lado que la demoniza, el lado que la estigmatiza y que dice que es un no definitivo y que se cierra a la información presente, pero también está el otro lado, ¿no? Que pareciera que es como un foco verde y es un sí absoluto, cuando realmente sí existen riesgos y es importante tomarlos en cuenta. Realmente creo muy importante dejar en claro que sí puede existir una dependencia al cannabis, aunque es más leve y en menor proporción. Entonces, cuando, cuando hablamos de consumo responsable, va a haber ciertas estrellitas que te puedes poner, ¿no? Ciertas estrellitas que puedes darte por tener estas acciones que resuelven el consumo responsable, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son los nos definitivos, ¿no? ¿Cuáles son nos absolutos? No en menores de edad, ¿ok? Definitivamente eso es un no. Hay que recordar que el consumo del cannabis es un consumo adulto, al igual que el consumo del alcohol y el consumo del tabaco. Entonces, sí hay que mantener lejos, ¿no? La sustancia de nuestros niños, de nuestros adolescentes. México considera la edad legal para tomar decisiones, la edad legal para consumir a los 18 años. Entonces, no me voy a meter mucho con eso, porque al final pues ya están en edad legal de decidir. Sin embargo, sí quiero dejar muy en claro que entre más pospongas su consumo, entre consumas más adulto, se va a reducir el daño que puedes tener a largo plazo, el daño que te puede generar en tus funciones cognitivas. Esto se debe porque lo último que desarrollamos es el lóbulo frontal. Se termina de desarrollar entre los 20 y los 25 años aproximadamente, ¿no? Depende del sujeto. Recordemos que el lóbulo frontal es el que nos ayuda con las funciones ejecutivas a la hora de tomar decisiones. Entonces, sí puede ser que si empiezas con un consumo crónico, 18, 19 años, puedas tener efectos crónicos a largo plazo en temas de la concentración y la atención. Entonces creo que es importante minimizar esos riesgos. Personalmente yo aliento a que esperes lo más posible para empezar a consumir. Si puedes esperar hasta los 21, como sería la edad legal en la mayoría del mundo, creo que está perfecto, ¿no? Bueno, también no mezclar con otras sustancias, ya lo dijo el ingeniero hace rato. Hay que tener mucho cuidado al mezclar alcohol y cannabis, porque bien lo mencionaba el ingeniero, no existen sobredosis por cannabis, ¿no? El cannabis nunca te va a matar de una sobredosis, es imposible que te mueras de una sobredosis por cannabis, pero si lo mezclas con alcohol y abusas de ambas sustancias, por supuesto que corres riesgos mayores, y ahí sí corres un riesgo de sobredosis muy fuerte. Entonces ten mucho cuidado con esto. Bueno, creo que hasta cierto punto es normal que una persona se eche una copita de vino de vez en cuando se fuma un gallo, pero sí hay que tener cuidado con el tema del abuso al combinar esas dos sustancias, y es un no definitivo con otras sustancias. Yo he escuchado mucho por ahí que dicen que se usa el porro para reventar el LSD, y realmente eso implica muchos riesgos. Entonces, personalmente creo que es importante no mezclar con otras drogas, y mucho menos con medicamentos, ¿no? Con medicamentos que tengan funciones neuroquímicas. No realizar actividades que me pongan en riesgo a mí o a otras mientras consumo, como conducir, como manejar maquinaria pesada. También no hay que reducir esto solo al conducir, ¿no? Porque sí te estás poniendo en riesgo y estás poniendo en riesgo a las personas que te puedas encontrar en el camino y con las que vas en el auto, pero también a veces creo que los marihuanos pecamos mucho de confiados, ¿no? Entonces, si de pronto vas bien pacheco y te sales a la calle y te puede atropellar un camión, pues ya te estás poniendo en riesgo no solo a ti, sino a la persona que va conduciendo el camión. Entonces, hay que tener mucho cuidado y ser muy responsable a la hora de tomar decisiones para no ponernos en riesgo al momento de estar consumiendo. No ponerse en situaciones de riesgo para conseguir, híjole, esto me parece un punto bien importante. Las cosas ya no son como antes, ¿no? Cuando yo era chavilla, para conseguir tu hierba tenías que irte al punto de la Morelos con riesgo a ser fileteado por ahí. Entonces, pues sí, era un riesgo latente, la verdad. Y pues creo que cuando uno es joven no dimensiona esta parte.
pero sí es importante que si vamos a hablar de consumo responsable lo hablemos desde el primer paso, que es conseguir tu hierba, ¿no? Actualmente ya hay muchísimas organizaciones y muchísimos lugares donde puedes conseguir hierba de forma segura, y hierba libre de sangre, de autocultivos. Entonces vale la pena que los investigues. Yo no quise poner ninguno para no meterme en temas de publicidad y cosas así, pero realmente no es muy difícil. Las redes sociales están muy abiertas ya al tema, entonces conseguir marihuana ya es mucho más sencillo y no te tienes que poner en riesgo. Ojo aquí, si de pronto tu necesidad o tu ansia de consumo te orilla a situaciones en las que te pongas de riesgo, ya es una primera red flag a la que tienes que poner mucha atención. Número, ya no sé ni qué número voy, pero no abusar, ¿no? Recordando el abuso como el uso excesivo. Si cada vez que fumas tienes que acabar bien gris, inconsciente, hasta que no puedas ni caminar, ojo ahí, ¿no? No siempre es necesario acabar así. Entiendo que a veces pasa, pero si cada que consumes llegas a ese punto, pues definitivamente no estás teniendo un consumo responsable. Importante también, no lo vuelvas un hábito. Hay personas que tienen como ese hábito de que despiertan y lo primero que hacen es prenderse un porro, o salen de trabajar y lo primero que hacen es prenderse un porro, y de pronto ya ni siquiera están como racionalizando o pensando si de verdad tienen ganas de hacerlo. Solo es como por el hábito de hacerlo siempre en ese momento. Entonces, si estás cayendo en esa situación, creo que sería importante que pusieras atención, porque cuando generamos hábitos es más fácil generar dependencia, ¿no? Entonces ten cuidado con esas acciones repetitivas, ¿no? A la hora de no pensar y racionalizar antes de prenderte un porro o de comerte un comestible, si realmente estás haciéndolo por querer disfrutar la experiencia o por mero hábito. Aquí pongo negritas porque es importante que personas con trastornos mentales es mejor que consulte con un médico, porque el mundo de los trastornos mentales es súper amplio y súper grande, y aparte es complejo, ¿no? Varía de persona a persona. Hay, hablando de cannabis terapéutico y medicinal, hay buenos resultados en diferentes trastornos, pero hay uno muy malo en otros, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí necesitas asistencia profesional en ese sentido. Hablando de que, por ejemplo, las personas con TDAH son más propensas a temas de adicción, entonces tal vez consumir cannabis no sea la mejor idea. O, por ejemplo, aquí pongo en alto, ¿no? Personas con antecedentes de trastornos psicóticos es mejor decir que no. Hay que entender que las personas con trastornos psicóticos comprenden solamente el 2% de la población. Hablo particularmente de la esquizofrenia y la paranoia, porque sí, si ya existe un antecedente familiar directo, o que tú hayas como experimentado alguna vez un brote psicótico, es un no definitivo, porque esto puede empeorar, ¿no? Si te lo puede desatar. Es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, estamos hablando del 2% de la población a la que simplemente es un no definitivo. Y bueno, en casos de depresión grave a veces no es la mejor idea consumir, porque sí puede de alguna forma empeorar los síntomas de la depresión. Entonces sí es importante que lo consultes pues con tu médico psiquiatra, con tu médico al que le tengas confianza. Yo sé que es un tema, creo que algo que suele ser un problema en estos casos es que nos da pena decirle a nuestro médico tratante, a nuestro psiquiatra, lo que está pasando, que consumimos. Quiero decirles que sí hay médicos abiertos a hablar del tema, hay médicos muy comprensivos, solo se trata de conseguir uno. Al rato va a haber otras ponencias de médicos, que son médicos que trabajan con cannabis, a lo mejor el dato les funciona para que puedan hablar con ellos sobre si su consumo es una buena idea o no. Entonces, ¿qué sigue? Ok, ya hablamos de la tolerancia, ¿no? La tolerancia a veces pasa de forma tan pequeña y progresiva que no nos damos cuenta, pero sí hay indicadores muy particulares acerca de cuándo es necesario tomar un descanso, reducir el consumo o inclusive pasar por un periodo de abstinencia, que siempre es bueno para la salud. Si eres consumidor constante, sí te recomiendo que hagas protocolos en los que de vez en cuando te hagas un periodo de desintoxicación. Eso va a ser muy benéfico para tu salud. Entonces, ¿de qué indicadores hablamos? Por supuesto, cada vez necesitas consumir más para tener el efecto esperado, ¿no? Ya no te funciona nada más fumar un poco, cada vez necesitas fumar más, tu consumo hablando de cantidad de cannabis, se vuelve progresivamente mayor. El efecto empieza a ser errante, no tienes el efecto esperado, al contrario tienes una experiencia desagradable. Creo que a todos nos ha pasado que se le llama la paleteada, ¿no? Que te empieza a dar pánico, empiezas con temas de paranoia, puedes tener algunas
problemas de pensamientos rumiantes inadecuados, te puedes sentir ansioso o inclusive empezar a tener pensamientos muy depresivos, ¿no? Si eso te empieza a pasar con tu consumo, quiere decir que estás en un buen punto de empezar a hacer una reducción y una desintoxicación. ¿Por qué? Bueno, sí hay estudios que nos hablan de cómo el consumo crónico de cannabis a largo plazo empieza a afectar nuestra recaptación de serotonina. Entonces, no lo afecta directamente, pero sí hay ahí un proceso interesante en el que sí afecta la cantidad de serotonina que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, sí es importante que estés muy al pendiente de esto, porque si en algún punto, en lugar de empezar a pasártela bien padre, te la empiezas a pasar bien mal, creo que es momento de tomar un descanso. Cuando empiezas a tener problemas de insomnio, problemas de concentración, problemas de memoria, sobre todo a corto plazo, aplanamiento afectivo, esto se da cuando empiezas a tener como apatía, ¿no? Como el emoji del me. Todo te empieza a dar me, ya no disfrutas igual las cosas que solías disfrutar. De pronto estás como en un estadio en el que tus emociones ya ni siquiera se sienten como solían sentirse, ¿no? Se pueden llegar a sentir, pues sí, justo, es me la palabra que usaría, ¿no? Estás como en una apatía total. Hay que reducir el consumo. Baja productividad, híjole, esto pasa mucho, yo padecí mucho de esto porque a mí me da mucho sueño cuando consumo. Entonces estás fumando y durmiendo y entonces tu productividad pues se disminuye muchísimo y esto va a tener consecuencias a largo plazo, por supuesto. Entonces, si sientes que tu productividad está disminuyendo, una, o porque te sientes cansado, somnoliento, o dos, porque te distraes mucho, porque también pasa cuando consumes de pronto todo te distrae, pues es momento de bajar la dosis y de tomar un descanso. Protocolos existen muchos, no les va a costar trabajo encontrarlos en internet. Hay muchos protocolos de desintoxicación, todos se basan en lo mismo, que reduzcas la dosis poco a poco, paulatinamente, hasta que logres eliminarla y te tomes un tiempo de descanso. Mínimo son 48 horas, mínimo. Si tú quieres pasar por un proceso de desintoxicación más largo, te recomiendo que al menos sean 3 semanas. Porque todos los daños que se relacionan a la función cognitiva por cannabis, esto quiere decir tus procesos atencionales o procesos de memoria, realmente son reversibles, ¿no? No se han encontrado datos de que digan que son para siempre. Entonces, si tú le das la oportunidad a tu cerebro de reestructurarse, al mismo tiempo vas a tener que empezar a consumir menos, ¿no? Tu necesidad de consumo va a ser menor para obtener los mismos efectos, lo cual es bueno para ti, para tu bolsillo. Y también le das la oportunidad a tu cerebro de reestructurarse, ¿no? Entonces, sí vale la pena. Insisto, si eres consumidor crónico, si eres consumidor regular, vale la pena que cada cierto tiempo te hagas estos protocolos de desintoxicación para minimizar daños. Entonces, voy a cambiar de diapositiva, denme un momento. Ok, lo anterior es solo como indicadores o señales que nos pueden hablar de que tal vez estamos consumiendo demasiado, pero estas sí son red flags de que tu consumo cero está siendo responsable y al contrario está siendo un consumo sumamente problemático. Ok, primer lugar, abusar con frecuencia. Lo volvemos a mencionar, todo el tiempo que consumes tienes que acabar inconsciente o super gris y ya no sabes ni qué onda contigo. Primera red flag. Destinar la mayor parte de tu tiempo a tu consumo, ¿no? Que te des cuenta que el día, la semana y el mes se te pasa fumando. Esto es importante, pongan atención, prácticamente todo tu núcleo social y tus actividades sociales giran en torno al cannabis, ¿no? Cuando te das cuenta que todos tus amigos fuman y lo único que hacen es fumar juntos o que todo lo que tienen que hacer lo tienen que hacer fumando juntos, segunda red flag. Destinar parte considerable de tu recurso económico en tu consumo y esto te hace incumplir con otras responsabilidades o impide cumplir otras metas. Te recomiendo mucho que sí tengas como una observación muy profunda en tus finanzas, que sí anotes cuánto estás gastando al mes en hierba, que sí te pongas a hacer una relación, porque pasa, ¿no? A lo mejor no estás incumpliendo con otras responsabilidades, sin embargo tú tienes como la intención de comprarte un coche o salir de viaje o irte de vacaciones y no lo estás logrando y te das cuenta de que mucho de tu recurso económico se está yendo en consumir cannabis, ¿no? Entonces ahí sí es importante que cheques y que reduzcas tu consumo porque sí está impidiendo y sí está afectando directamente tu calidad de vida. Mentir acerca de tu consumo, ojo ahí, si ya estás en edad de tener un consumo responsable, eso quiere decir que ya eres un adulto, no tienes por qué mentirle a nadie sobre él. Y el problema es que cuando empezamos a mentir sobre nuestro consumo, se empieza a generar como un entorno en el que nos escondemos para consumir
y eso pues nos genera como una sensación sí de culpa y al mismo tiempo ay, no sé cuál es la palabra, pero se interpone en el resto de nuestra vida social, ¿no? Entonces sí es problemático. Tu consumo interfiere con tus responsabilidades, faltas al trabajo, faltas a la escuela, le quedas mal a la gente por estar bien marihuano, ojo ahí. No respetas espacios. Híjole, este se me hace súper importante de tenerlo en cuenta porque yo creo que todos conocemos al marihuano funcional. Todos tenemos un amigo marihuano funcional que nunca falta sus responsabilidades, que siempre hace todo lo que tiene que hacer, pero lo hace marihuano. Y la verdad es que no está tan padre, ¿no? Porque eso nos habla de una incapacidad de estar sin consumir. Entonces es importantísimo el tema de respetar espacios. ¿A qué me refiero con esto? La escuela, el trabajo, una reunión familiar. ¿Qué espacios no son apropiados para estar bien marihuano? Y si no lo son, ¿por qué habría yo de insistir con ello, ¿no? Porque habría de imponerme. No es correcto, ¿no? Y no está bien. Y habla de que sí ya estamos teniendo un consumo problemático porque no solo estamos afectando nuestras relaciones sociales, sino que estamos afectando a terceros. Hay que recordar que así como esperamos que los demás respeten nuestro derecho a consumir, nosotros tenemos que respetar el derecho ajeno a no consumir, ¿no? O a no querer convivir con nosotros si estamos en un estado inconveniente. Creo que es muy válido y es importante respetarlo. Por supuesto, donde hay niños definitivamente no es un lugar para consumir, donde hay embarazadas no es un lugar para estar consumiendo. ¿No? Aquí yo tengo una opinión muy controversial y polémica, por eso yo no estoy a favor de los plantones que están principalmente en Metro Hidalgo, porque es espacio público que la gente tiene que usar para pues llegar a su trabajo o a sus casas, ¿no? No se pueden saltar ese pequeño espacio en el que tienen que cruzar, o sí pueden, pero los hacemos dar toda la vuelta, ¿no? Entonces ya les estamos generando incomodidades innecesarias y sí los estamos forzando a consumir, bueno, a oler, ¿no? Están ahí inhalando, borrellándose todo nuestro humo. La verdad no creo que esté tan padre, creo que es importante reflexionar al respecto. Sientes que no puedes disfrutar tus actividades si no consumes. Creo que es normal, a todos nos gusta echarnos un porro para ver una película y pasárnosla bien padre, pero si sientes que si no fumas no te la puedes pasar bien viendo esa misma película, o con tus amigos, o haciendo cualquier actividad, realmente pasártela bien depende de tu consumo, ojo ahí. Alteraciones en tu apetito o problemas con tu alimentación. El consumo crónico problemático suele dejar un tema de inapetencia. La gente muy pacheca suele adelgazar mucho porque se le va el apetito, o al contrario, le da un exceso de monchis y empieza a subir mucho de peso porque empieza a comer muy mal. Entonces ahí mucho cuidado, ¿no? Porque justo estar comiendo mal, frituras y así, pues obviamente tiene un impacto muy negativo a la salud. Tener pensamientos frecuentes sobre el consumo. Lo necesito para sentirme bien. Bueno, eso ya lo abordamos, es muy parecido a lo anterior. Sentir malestar emocional cuando no se tiene acceso, aunque no haya síntomas físicos intensos. Como les comentaba, la abstinencia no es fuerte físicamente, ¿no? Como el de otras drogas. No te vas a sentir casi tembloroso, con ganas de vomitar o así como vemos en las películas. Sin embargo, la angustia puede ser emocional, ¿no? Si de pronto se te acaba tu hierba y no estás en condición de conseguir más en ese momento por la razón que sea y empiezas a sentirte ansioso por no tener acceso a ella, ojo ahí, creo que es importante pedir ayuda al respecto. No te sientes funcional o capaz si no fumas. Esto es importante también, ¿no? Realmente hay gente que lo ocupa como herramienta para o concentrarse más o darse valor para hacer algo, o su consumo a lo largo de su vida ha sido crónico y tan regular que ya no se sienten ellos mismos o ya no se sienten funcionales si no consumen. Sentir que no te puedes relajar, concentrar o dormir si no consumes es muy parecido a lo anterior. Estar irritable si no consumes, definitivamente esa es una señal de una dependencia a lo que sea, hablando también de cosas tan comunes como el café. No hay algo más adictivo que la cafeína, entonces si se sienten irritables y no se toman su café, también ojo ahí. Y bueno, hay algo que me parece súper importante hacer hincapié aquí porque es la razón más común de dependencia psicológica del cannabis, y es usarlo como única herramienta de afrontamiento ante el aburrimiento, ante la ansiedad, ante la tristeza, ante el estrés o ante cualquier emoción que podría considerarse pues desagradable, ¿no? Yo creo que es muy normal que todos nos queramos fumar un gallo cuando estamos estresados o cuando andamos como tristones o cuando decimos, bueno, ahorita no tengo nada que hacer, estoy aburrida, ¿no? Sin embargo, es muy importante aquí que hagas un ejercicio de autoobservación, que pongas mucha atención, porque si siempre, cada que te enojas, cada que te estresas, cada que estás triste,
tu principal y única solución es fumarte un toque, ya estamos en un problema, porque eso quiere decir que esa es tu única herramienta de afrontamiento y no estamos ejercitando otras herramientas, ¿no? Realmente esto te pone en una situación de dependencia psicológica, porque entonces cada que te pase algo, sabemos que en la vida pasan muchas cosas y las crisis y las situaciones estresantes están latentes todo el tiempo, cada que te pase algo vas a necesitar consumir o vas a creer que necesitas consumir para poder salir de la situación. Entonces es bien importante que ejercitemos otras herramientas de afrontamiento. A veces date la oportunidad de exponerte a la situación, ¿no? No recurras al cannabis como solución definitiva y única ante estas emociones que podrían resultar negativas. De nuevo, ponerte en situaciones de riesgo a ti o a otros, insisto, esto es bien importante, siempre que hablamos de consumo responsable, esto no tiene por qué pasar jamás. Eres incapaz de estar presente. Cuando ya tenemos un consumo problemático, es difícil que estemos con atención plena en lo que hacemos, estar constantemente presentes, ¿no? Lo que se conoce como, sí, justo atención plena en lo que hacemos, en el aquí y en el ahora. Si ya estás teniendo problemas con eso, definitivamente es una red flag de que tu consumo cero está siendo responsable y bueno, ya es un hábito, ¿no? Ya fumas por fumar, ya lo prendes porque sabes que a las 8 te toca fumarte tu toque y ya ni siquiera racionalizas, ¿no? Si realmente quieres o lo vas a disfrutar o es un buen momento para hacerlo. Entonces, ante estas situaciones, si dijiste que sí a muchas de ellas, pues ¿qué podemos hacer? En primer lugar, ya se los comenté anteriormente, podemos empezar un protocolo de desintoxicación, podemos empezar un protocolo de desintoxicación y de pasar por un tiempo de abstinencia, que es importantísimo. Sin embargo, también hay que reforzar los factores de protección. ¿Cuáles son los factores de protección? Son todos aquellos que nos van a proteger precisamente de caer en estas malas prácticas, ¿no? Como se los comentaba, ten otros amigos, ten amigos que no consuman, haz actividades que no impliquen el consumo. Procura tener buena higiene del sueño para que no dependas del cannabis para poder dormir. Ten herramientas, ¿no? Practica la educación emocional para que tengas herramientas de afrontamiento ante situaciones de estrés, ante situaciones de tristeza, para que no sea el cannabis una forma de solucionar tus problemas, ¿no? Vi una película hace poco que trata sobre un papá que está tratando de ayudar a su hijo que es drogadicto y dicen una frase que me parece muy importante, ¿no? Que va el chico a un grupo de drogadictos anónimos y le preguntan, ¿cuál es tu problema, no? Y él dice, pues soy adicto a la metanfetamina. Y le dice a su padrino, es que ese no es tu problema, eso es como lidias con tu problema, ¿no? Entonces, si realmente es la única forma que tenemos de afrontamiento y resolución, sí va a ser un problema grave en nuestra vida, entonces tenemos que encontrar formas de afrontamiento diferentes y eso solo lo vamos a encontrar a través de la psicoeducación, ¿no? Tener una salud emocional pues relativamente estable. Y bueno, un factor de protección importantísimo es que si sientes que no estás pudiendo, si la desintoxicación o la abstinencia te está poniendo muy nervioso, pues sí acude a terapia, ¿no? Sí pide ayuda porque es importante. Y bueno, ya se me va a acabar el tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias negativas del consumo problemático? Digamos, ya te diste cuenta que tienes un consumo problemático y decides no parar nunca jamás. Bueno, cognitivas, principalmente los problemas de atención, retención y memoria, son emocionales, la aparición y aumento de sintomatología depresiva y ansiosa, físicos, problemas como la hiperemesis cannabinoide. Este es un fenómeno bien interesante. A los consumidores crónicos a veces, no, o sea, estadísticamente pasa poco, pero pues, no quiere decir que no pase, puede pasar. Se les genera un tema en el sistema digestivo y empiezan con diarrea y vómito y si es un tema de hospitalización, o sea, sí es fuerte, ¿no? Y los sociales pues son la segregación, ¿no? Vas a empezar a perder relaciones sociales, puedes perder tu trabajo, puedes incumplir con tus metas, puedes estancarte, ¿no? En situaciones en las que tú esperarías salir avante. Entonces, los problemas sociales que te puede generar un consumo problemático, pues sí son pues bastante serias y bastante graves. Entonces, creo que vale la pena intentar tener un consumo responsable. Esto porque, bueno, pues todos los que consumimos la hierba queremos tener una buena experiencia. Nadie quiere caer en el 2%, perdón, en el 10% de personas que van a desarrollar una dependencia, ¿no? Entonces vale la pena que tratemos de tener buenos hábitos para tener una experiencia lo más favorecedora para nosotros. Ahora, lo que consumes sí importa muchísimo. En primer lugar, hablamos de disminuir riesgos y de disminuir daños a mí o a terceros.
¿Importa qué consumo? Sí. ¿Importa dónde lo compro? Sí. ¿Por qué? Si le compro al narco estoy afectando a terceros. Recordemos que su industria es muy violenta, que amedrenta gente, que implica relaciones de violencia. Entonces es una decisión importante no formar parte de esto, no contribuir a esto y no consumir marihuana del narco. Actualmente hay muchas opciones, actualmente hay muchos lugares donde puedes consumir. Les recomiendo buscarte Tecala Canábico, que es un pequeño gremio de agricultores que son autónomos y generan cannabis sin, se dice libre de sangre, ¿no? Y bueno, hay que decir no al THC sintético. De un tiempo para acá se ha popularizado los vapeadores que se usan con cartuchos de THC. ¿Qué pasa con estos? ¿No? Ya lo comentó el ingeniero en la plática anterior. En primer lugar, no tenemos estándares de calidad, no sabemos bien qué onda con eso, si se hizo en condiciones higiénicas, si se hizo en buenas condiciones de manufactura. Entonces eso pues sí aumenta mucho el riesgo. Cualquier combustión hace daño, eso es una realidad. Pero si encima combustionamos cosas que no deberían estar en el cuerpo de por sí, pues eso va a aumentar el daño. Y en segundo lugar, el THC sintético pues tiene concentraciones muy altas, ¿no? Muchísimo más altas de las que vamos a encontrar en la flor naturalmente. Entonces esto aumenta la tolerancia muchísimo más rápido. Y ya lo dijimos anteriormente, aumentar la tolerancia sí es un precursor a una dependencia. Entonces, para mí es un no definitivo. Yo sé que es una opinión política, muy polémica, pero creo que vale la pena que se alejen de estos productos y busquen y opten por, ahora sí que las opciones más naturales, ¿no? De directamente la flor. Por último, y esto es bien importante que les quiero recordar, recuerda que el consumo responsable busca minimizar los riesgos físicos, cognitivos y emocionales, consecuencias negativas como las sociales relacionadas al consumo. Consume menos, consume mejor. ¿Por qué pongo esto? Creo que es bien importante que recordemos que consumir responsablemente no le hace un bien absolutamente a nadie más que a nosotros mismos. Porque sobre todo pasa con los más jóvenes. A veces sentimos la imposición, ¿no? A veces sentimos que es como imponerse, y somos jóvenes y queremos ser libres y estamos buscando autonomía y libertad, pero realmente hay que recordar que consumir responsablemente es solo por y para nuestro beneficio, ¿no? Entonces, siempre tenganlo en mente. Si quieren tener un consumo responsable, un desarrollo pleno y que puedan decir soy marihuano y eso no me afecta como persona ni afecta a mi vida, pues hay que tomar en cuenta todo lo que les acabo de decir, ¿no? Pues muchas gracias por escucharme, les deseo un feliz 420. No sin antes mencionar, no sé por qué no puse la imagen, pero hay una frase que me gusta muchísimo de Midnight Gospel, es una caricatura que también les recomiendo ampliamente, que dice, ¿no? Que no existe algo como una droga buena o una droga mala, ¿no? Realmente lo verdaderamente importante y trascendente es cómo nos relacionamos con ella. Y esto aplica para todo, recordando que pues, los medicamentos son drogas, ¿no? Realmente no hay una sustancia que sea diabólica, malvada y quiera hacernos daño. Cómo nos relacionamos con ella es lo que impacta y lo que importa. Y para ello hay que tener acceso a la información verídica, información responsable, información sin estigmas. Algo que me parece bien importante recalcar es que las drogas han sido parte del desarrollo de la humanidad, desde su desarrollo social, cultural, medicinal, toda la vida ha sido parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro contexto, han sido parte de nosotros como especie, ¿no? Y la cultura negacionista realmente ya nos dimos cuenta que no nos está llevando a ningún lado, ¿no? Hay que dejar de pelear con las drogas, hay que dejar de verlas como el enemigo y empezar a entender que se trata de nuestros recursos individuales y los que generamos como colectivo y sociedad para protegernos de consumos problemáticos. La verdad es que las drogas siempre van a tener dos caras, pueden ser buenas, ya lo vimos con el fentanilo, existe el fentanilo por una razón médica, pero al mismo tiempo está haciendo mucho daño, ¿no? Entonces hay que tratar de relacionarnos con las drogas desde una forma y una mirada más amplia, abierta, sin estigmas, sin miedo, pero también con mucha responsabilidad. Para alguien
que identifica que le está afectando de mala manera, ¿dónde podría acudir para desintoxicarse? Bueno, en realidad la desintoxicación de marihuana no es problemática al grado de que físicamente no representa un peligro, ¿no? No te mueres de una desintoxicación de cannabis y tampoco físicamente va a ser tan fuerte y desaparece los síntomas, si es que los hay de abstinencia, desaparecen en 48 horas. Entonces, puedes pedir ayuda a tu familia, a un amigo que te ayude y te acompañe en ese proceso. Y por supuesto, si sientes que te está costando mucho trabajo, definitivamente ve a terapia, ¿no? La terapia siempre va a ser una gran herramienta para que puedas, sobre todo, encontrar herramientas, ¿no? Para prevenir otra vez recaer en el consumo problemático. Sí, puedes realizar una desintoxicación voluntaria. Y insisto, toda la vida, a todas las personas que consumen, desintoxíquense paulatinamente, ¿no? Que no se vayan a dejar de fumar de jalón porque sí se van a sentir como el carajo, igual que con el cigarro que con el café. Disminuyan la cantidad poco a poco hasta que logren eliminar el consumo y aviéntense un tiempo de abstinencia, mínimo 48 horas, yo diría que ideal 3 semanas, y háganlo con regularidad. Si son consumidores constantes, siempre tengan esa oportunidad de pasar un tiempo prolongado sin consumir, un periodo de abstinencia, para que tengan la oportunidad de cambiar la perspectiva, ¿no? De que su cerebro se reajuste, y eso va a ser muy beneficioso para ustedes. Si mi hijo adolescente le quiere probar y no esperar a ser mayor de edad, y como madre, ¿qué es lo que tengo que hacer para acompañar de manera responsable a mi adolescente? Tomando en cuenta que con o sin mi permiso lo va a hacer. Esta es una buena pregunta. Bueno, en realidad bueno, perdón, ahí en pantalla está mi bibliografía por si la quieren revisar. La verdad es que los casos donde el único uso, ¿no? Desde el primer uso de cannabis genere daños negativos de manera física o cognitiva, la verdad es que son muy pocos, por no decir casi nulos. Insisto, cuando se presenta una situación más grave es porque hay un antecedente de una enfermedad mental relacionada a la psicosis. Realmente por un uso no va a haber un daño crónico, ¿no? A largo plazo. Creo que vale la pena hablar con los jóvenes, sobre todo insistir en eso. No es una negativa, porque eso es lo que nos ha hecho daño como sociedad cuando hablamos de drogas y alcohol, ¿no? Que decimos no porque yo digo, porque soy tu madre, porque es malo, porque es del diablo y porque todos nos vamos a morir, ¿no? Porque los jóvenes se dan cuenta, los jóvenes no son tontos, ellos se dan cuenta, nosotros les decimos, es que si te drogas te vas a morir, y ellos dicen, pues es que allá en la colonia hay un montón de gente que se droga y no se muere, ¿no? Claramente sienten esta disonancia en el discurso, y obviamente pues eso les genera incomodidad. Hay que ser muy claros con ellos, ¿no? Tal vez si estás abierta a que tu hijo pues pueda tener esta experiencia, recordarle que sea en un entorno seguro, con tu acompañamiento, preferiblemente fumada, no consumida en alimentos. Ya vimos que el efecto es mucho mayor y mucho más fuerte. Y eso, que si quiere vivir esa experiencia por curiosidad está bien, pero si lo vuelve algo crónico va a tener problemas a largo plazo en su proceso cognitivo, de atención, de memoria, le va a costar más trabajo aprender cosas nuevas, y yo creo que quedar mensos a largo plazo es algo que a todos nos puede dar miedo, ¿no? Entonces siempre hablar con claridad, con mucha, desde una perspectiva abierta, pero sí con datos, ¿no? ¿El cannabis podría ayudarme con mis dolencias de menopausia? Sí, totalmente. El cannabis terapéutico tiene amplia funciones y sí, totalmente. De hecho, es una gran herramienta para la menopausia, pero más adelante vamos a tener pláticas con médicos y yo creo que ellos podrían contestarte mejor esa pregunta. En un pueblo cercano a Acapulco, donde las mujeres tienen partos naturales, usan cannabis para resistir el dolor. ¿Qué opinas? Híjole, es que el cannabis se ha utilizado en la medicina tradicional, ufas, desde años y años y años. La realidad es que el cannabis tiene estos cannabinoides que son tienen funciones psicoactivas, y muchas cosas los tienen. La leche materna tiene cannabinoides, por eso relaja a los bebés. Y bueno, no me quiero meter mucho en ese tema porque no es mi área, pero sí hay como bastantes estudios que hablan de que no afecta el sistema nervioso central, por eso no te puedes morir de una sobredosis de cannabis, porque aunque estés muy marihuano no dejas de respirar y no dejas de tus funciones primarias.
Y más importante, cuando el bebé está naciendo, ¿no? En su semana cero de nacimiento todavía no se ha desarrollado el sistema cannabinoide, por tanto no le va a afectar, ¿no? Este es un debate fuerte y amplio. Yo pienso que, pues si la gente lo ha hecho por miles de años, venir a decir nosotros que está mal sería incorrecto desde una perspectiva cultural, etnográfica, y la verdad es que cuando hablamos de parto humanitario, siempre vamos a buscar que sea lo menos traumático para la mujer y esto ayuda muchísimo, ¿no? El cannabis es una gran opción, sobre todo en situaciones rurales donde no tenemos acceso a los bloqueos, este, a los bloqueos cuando te bloquean solo una parte con anestesia, ¿no? Pero bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho a todos por escucharme. La próxima ponencia está muy interesante porque es de un abogado constitucional que nos va a hablar justo de lo que les hablaba al principio, el derecho del libre desarrollo de la personalidad y el derecho al uso lúdico del cannabis como un derecho fundamental, ¿no? Entonces, por favor no se lo pierdan, les agradezco mucho su atención y feliz 420 a todos.